la innovación vinculado al tema de la sustentabilidad, que creo que hace unos años, vos me corregirás, no tenía tan buena visión y tanto interés de parte de las empresas como ahora. Te quiero preguntar entonces qué rol juega hoy en el grupo la cuestión de la sustentabilidad sumado con la cuestión de la innovación. Matías, bueno, gracias por invitarme. Es cierto, hace tiempo atrás la sustentabilidad por ahí no era algo tan presente en las organizaciones, pero en el caso de Iveco es algo que venimos trabajando hace muchísimos años y como bien decís es algo que es muy transversal a toda nuestra organización. Somos como compañía Iveco Group, somos innovadores por naturaleza y relacionada con la sustentabilidad muchísimo. Nosotros fuimos los primeros o los principales desarrolladores de vehículos impulsados a GNC, que es una tecnología muy innovadora, que aquí en Argentina también está muy desarrollada, que tiene un principal foco en reducir la huella de carbono. Y en ese sentido es que nosotros venimos trabajando ampliamente en 4 pilares fundamentales, que es obviamente reducir la huella de carbono, trabajar en la seguridad del trabajo y sobre todo de nuestros productos, en todo lo que tiene que ver con la diversidad, equidad, inclusión y obviamente, hablando de ambiente, todo lo que tiene que ver con la circularidad. Es un trabajo que, como te decía, es transversal a toda la organización, buscar permanentemente innovar, pero con un foco muy fuerte en lo que tiene que ver con la sustentabilidad y con el medio ambiente. Es muy interesante que nombres diferentes vertientes de la sustentabilidad y de la innovación, como decías recién, el caso de la equidad, ¿no? Como a veces aparecen diferentes matices que quizás uno dice, bueno, solamente se están moviendo hacia un modelo más verde, y no es solamente eso, es como bien decías, transversal a los procesos de la empresa, a la organización, a cómo le hablan a sus colaboradores, cómo piensan en el cliente. Así que eso la verdad que está interesante verlo también desde ese punto de vista. A ver, y como te decía, si bien nosotros desarrollamos nuestros productos de cara al cliente que tienen que ser muy, digamos, sustentables, también tenemos un foco muy importante en que no solamente nuestros productos tienen que ser sustentables, también tienen que ser nuestros procesos. Y una de las características es buscar que nuestras compañías, que son una compañía industrial, y generalmente uno relaciona la industria con muchos desechos, desperdicios y demás, esa transversalidad nos permite que hoy por hoy las plantas que tenemos en Córdoba logren procesar prácticamente el 99% de los residuos, no sean un residuo, sino que terminen siendo un recurso. Y para eso nosotros tenemos instalado un comité de sustentabilidad muy fuerte que permanentemente, con la participación de casi una gran mayoría de los colaboradores de la organización, busca innovar, ¿sí?, en diferentes cuestiones que nos permitan reducir nuestra huella de carbono, reducir nuestros niveles de residuos. Y sin ir más lejos, hace 2 semanas estuve en la planta donde estábamos junto con nuestro comité de sustentabilidad y se presentó la primer pieza funcional de un camión, ¿sí?, que es el escurridero de la punta de eje, que el resultado de esa pieza nace de un proceso industrial del mecanizado de los motores. Cuando nosotros mecanizamos los motores, que básicamente vendría a ser una especie de pulido, veníamos teniendo un residuo que era un residuo peligroso, es viruta de acero mezclada con aceite, que hasta hace un tiempo había que hacer una disposición final, tratarla como un residuo peligroso. A través de este equipo logramos que ese residuo peligroso, procesarlo, separar la viruta del aceite, ese aceite que vuelva al proceso industrial, esa viruta hacer un ladrillo compactado que termina yendo a una fundición, que termina convirtiéndose en una nueva pieza que forma parte del camión. Entonces, no solamente evitamos tener un residuo peligroso, sino que cuando ese aceite vuelve a la línea de producción, evitamos tener que comprar más materia virgen para el proceso productivo, reducimos la cantidad de acero que necesitamos para hacer esa pieza y terminamos convirtiendo lo que antes era un residuo en una pieza funcional de un camión, lo cual es un salto importantísimo en lograr reducir esta huella que nosotros decimos de carbono y mejorar el proceso. Ahí es donde entra toda la parte de circularidad. Y esto es un proceso totalmente innovador, porque hasta ahora lo que se hacía era, se tomaba el residuo y se hacía una disposición final. Claro, de ahí a generar valor en la cadena de producción es un salto impresionante. Y te quiero preguntar en este sentido por 2 ejemplos específicos, el del Tector GNC y el VAS 170 G21, que a mí cuando los investigué me llamó mucho la atención que tenía
básicamente dos cosas para mí. Primero, producción nacional, que sabemos que hay tenemos a Brasil como vecino, que también es muy fuerte en estos productos, en la cuestión automotriz, y después que era impulsado por energía alternativa. ¿Me podés desasnar un poco sobre estas dos cuestiones? A ver, nosotros en el año 2019 fuimos la primera marca en Argentina de fabricar un vehículo GNC homologado en Argentina, y ahora estamos con, como bien decías, con un chasis de bus GNC también fabricado en Argentina. Acá la principal característica es lograr tener un vehículo que se impulsa a GNC, pero no solamente a gas natural comprimido, sino que también un motor que le permite trabajar con biometano, lo cual también le da mucha más versatilidad, con la característica de que fue un proceso desarrollado íntegramente con la ingeniería que tenemos en la planta de Córdoba. Entonces, ahí lo que se tomó parte del conocimiento que tiene Iveco en Europa, pero realmente aplicándolo a la realidad argentina, con el conocimiento argentino y entendiendo que como país, somos un país productor de gas, y el combustible, la transición que va a ir hacia otras tecnologías, que a futuro podemos hablar de eléctricos, necesariamente tiene que ser el gas. Por eso es que trabajamos en ese desarrollo, y hoy por hoy en la provincia de Córdoba tenemos unidades funcionales de buses GNC que están haciendo los mismos recorridos que las unidades diésel que hay en el sistema de transporte público de Córdoba, cumpliendo esos recorridos con la misma funcionalidad y capacidad y performance que tiene cualquier vehículo diésel, con muchísimas mejoras, como puede ser, obviamente, una menor emisión contaminante, mucho menor ruido, mucho menos vibraciones, con lo cual cuando empezamos a ver las ventajas que está teniendo este tipo de combustible son realmente muy importantes. Es muy interesante lo que me contás de un proyecto bien local. Digo, si bien tuvo un poco de incidencia desde el exterior, bien pensado para el ecosistema local, con los recursos locales. En el tema de las plantas específicamente, ¿cómo se está pensando ahí la innovación? Digo, ¿cuáles son las diferencias con pensar simplemente un producto final innovador o un proceso en el vehículo innovador? ¿Cómo lo están pensando de cara a sus colaboradores trabajando ahí en la planta? A ver, obviamente nosotros tenemos que, si bien Iveco está presente en todo el mundo, no siempre se puede copiar las mismas cuestiones de una planta hacia la otra, y ahí es donde necesitamos entender la idiosincrasia argentina, la gente, el equipo de colaboradores que tenemos, y trabajar en aplicar esta tecnología o este conocimiento que tenemos en Argentina, que afortunadamente es muy bueno, en mejorar nuestros procesos, en reducir todavía más nuestra huella de carbono. Nosotros en la planta de Córdoba tenemos lo que nosotros llamamos la isla ecológica, que es este lugar donde se procesan todos estos residuos para darle una nueva vida y que vuelvan al ciclo productivo. Uno era el ejemplo del escurridero, pero también tenemos un montón de otros elementos que nos llevan a trabajar en mejorar. Y esto lo logramos gracias a todo el equipo de colaboradores que forman parte de nuestros comités de sustentabilidad. Me pareció interesante lo que comentabas en la pregunta anterior respecto a la cuestión transicional, ¿no? Decías, bueno, en un futuro podemos hablar de eléctricos, pero mientras tanto creo que es muy importante también saber con qué energía se va a hacer esa transición, sí. Porque eventualmente vos la logística para transformar el sistema, de algún lado tenés que movilizar esa logística, esos camiones o lo que sea. Contame un poquito entonces por qué es importante seguir, si se quiere, innovando en las tecnologías que ya tenemos y no pegar como ese salto cualitativo tan fuerte y decir, bueno, o eléctrico, si no es eléctrico no sirve, si no es solar no sirve y todo lo demás hay que como desecharlo de alguna manera. Porque yo creo que en definitiva a futuro la transición energética va a terminar redundando en que no vamos a terminar en un solo tipo de energía a utilizar. Claro. Va a ser multienergético. Seguramente, y está comprobado, que para todo lo que es urbano, la energía eléctrica es lo más razonable y eficiente, pero cuando tengamos en cuenta Argentina es un país muy amplio, con muchas distancias, con muchas geografías, tenemos muchísimas características y no necesariamente una solución sirve para todos los problemas. Ahí es donde vemos que el GNC puede servir para muchas cuestiones, el gas natural licuado también tiene otras ventajas. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar todas estas variedades de tecnologías, y es por eso que Iveco nosotros no nos centramos en una o en otra, sino que desarrollamos por un lado el GNC, por otro lado el GNL, por otro lado pila de combustible a través de hidrógeno, también el eléctrico. Buscamos analizar toda la variedad para encontrar la mejor solución para cada uno de los problemas que se presenten, siempre mirando desde el punto de vista del medio ambiente y aplicando toda la innovación que
naturalmente tenemos como organización. Y en el caso de Argentina, ¿está bien posicionado en términos de sus recursos naturales para poder brindar este abanico de soluciones? Totalmente. Argentina es un país que tiene una amplia red, ¿sí?, de estaciones de carga de GNC, por eso el combustible más razonable hoy por hoy es el GNC, pero justo hoy a la mañana estuve en una reunión donde, hablando con gente del sector del gas, están empezando a analizar y contemplar el desarrollo de estaciones de gas natural licuado, lo cual permitiría también incorporar este tipo de tecnología. Obviamente, toda la infraestructura para carga de eléctricos tiene que venir de la mano. En la medida que vayamos teniendo esa infraestructura, vamos a poder ir acompañando este proceso. Los eléctricos obviamente van a ser fundamentales en la medida también de que la energía que generemos sea también sustentable, porque hacer una transición hacia el eléctrico para no estar generando energía limpia tampoco tendría sentido. Y por fuera de lo que es sustentabilidad, ¿en qué otros proyectos nuevos, ya sea a nivel local o regional, están trabajando que tengan que ver con la innovación? Bueno, nosotros hemos trabajado muy fuertemente y el año pasado lanzamos todos los camiones con suspensión neumática y sistemas de seguridad EBS y SC, que lo que buscan es darle más elementos de seguridad y de confort al transportista, que le va a permitir trabajar mejor, ya sea por un sistema de escalabilidad o utilización de bitrenes, tener más elementos de seguridad para tener una conducción mucho más segura. Entonces, no solamente estamos pensando en la innovación, como decías, desde la sustentabilidad, sino también desde la seguridad, para que los transportistas en Argentina, el 95% de todos los bienes se transportan en camiones, entonces cuanta más seguridad le estemos dando a estos transportistas, mucho mejor. Y obviamente nuestro trabajo es acercarles y hacerles mucho más accesible esta tecnología. Antiguamente había algunos componentes que eran importados y nosotros lo que hicimos fue también, junto con nuestro equipo de ingeniería en Argentina, desarrollar e implementar estas soluciones localmente para darle la accesibilidad a los transportistas. Hablando un poco del tema costos y demás, año de elecciones, todavía queda un pequeño tramo, unos meses más de este año. ¿Qué planes y qué perspectivas tienen para impulsar el negocio en lo que se viene ahora? Nosotros en Iveco estamos en la Argentina hace más de 54 años. Esto nos ha permitido haber transitado en 54 años en Argentina muchísimas situaciones turbulentas que no escapamos a la realidad de hoy, que estamos en una situación de turbulencia. Pero nosotros seguimos apostando y seguimos proyectando el desarrollo cada vez de nuevos productos, empezamos a discutir más a largo plazo distintas cuestiones, estamos con conversaciones con gobierno para empezar a aplicar normas de emisiones más rígidas las que tenemos hoy. En Argentina se utiliza una norma de emisiones Euro 5 y estamos trabajando para tener un nivel de emisiones Euro 6 que va a permitir reducir todavía mucho más la huella de carbono. Eso va a también implicar incorporar muchísima tecnología en los camiones, ya sea desde el punto de vista de control de emisiones, de seguimiento de los vehículos. Nosotros tenemos una de las particularidades, tenemos un centro de telemetría donde tenemos una gran cantidad de vehículos que están conectados que nos permiten tener muchísimos parámetros de conducción, de performance, que el cliente puede aprovechar para mejorar sus operaciones. Me parece interesante el tema de la regulación, ¿no? Cómo se está apuntando a hacerla más dura en vez de más blanda, que es lo que quizás se esperaría o lo que uno tiene como prejuicio. ¿Cómo ves al país en ese sentido, en lo que tiene que ver con diferentes regulaciones, ya sea medioambientales, de producción, de capacidad de innovación? ¿Nos ves bien parados en ese sentido? Yo en ese sentido creo que sí. Tenemos la ventaja de, en términos relativos, tener una capacidad humana, digamos, de conocimiento humano muy avanzado y una predisposición desde el punto de vista del sector privado y del sector estatal de seguir trabajando en la construcción de estas regulaciones que aseguren una menor huella de carbono. Argentina se comprometió con el Pacto de París para reducción de huella de carbono, en el caso de Iveco también, y creo que es el camino que tenemos que transitar, pero siempre con una buena articulación público-privado, porque necesitamos del lado privado el paraguas o las regulaciones necesarias que nos ayuden a estar dentro de la norma. Espectacular.
Muchas gracias. Nos acompañó Santol Doncel Jones, presidente de Iveco Group Argentina. Quédense del otro lado que queda mucho más Innovation Summit por El Cronista.